Es decir, no estamos marcando y no estamos buscando que se construya una identidad de la fotografía ecuatoriana. Es decir, eso ha perdido validez, el territorio ya no tiene importancia. No se diluye permanentemente, se diluye constantemente. Ya no hay un cine ecuatoriano, hay muchos cineastas ecuatorianos que hacen su obra y es bien difícil abarcarlas en una sola, en un solo paquete, digamos. Hay que hacer un ejercicio especial en la escritura para captar la atención de los jóvenes. Creo que es el momento no de hablar, de que los adultos no hablemos de los niños, sino hablemos con los niños. Evidentemente la escritura del libro, que duró 6 años más uno entero y muy militante de revisión, a medida que avanzaba en la escritura varié multitud de veces el plan inicial, la arquitectura inicial. Usted dice que este libro empieza con el dolor, pero también recuerdo que hablamos, y esta fue la primera conversación que tuvimos, sobre el brutal esfuerzo físico que supuso escribirlo, que es algo que en general un escritor no dice. Uno le decía, pero ¿cómo me gusta la poesía de Neruda? Y Borges decía, ¿ah, sí? ¿Qué le parece? Eras la boina gris y el corazón en calma. No se puede hacer poesía con ciertas palabras y ciertamente no con la palabra boina. Usted, que es un gran lector y un estupendo escritor, ¿cómo ve ese futuro del libro? Me parece más probable que desaparezcamos nosotros como especie antes de que desaparezcan los libros. Y precisamente, sí, Noruega tiene quizás uno de los niveles más altos de lectura. El promedio establecido son 47 libros por habitante. Da linedanseren var kommet halvveis, tok tøvet slutt. Og ingen steder dufter marken skjønn som der. Og der sol og regn, regn og sol, stumme stille fjell og lauge og stein, hvor tiden står og står som står en still. Inntil mett et skrik av hum som letter ut en ødevik, og ekko rullefjell imellom, tungt og vilt, og der ørn og hjort og mår, og tropelys hvor rebellen står, giftig skjønn. Og hvor har krydret søtt som der, ingen steder, ingen klang, av sommersjø mot skjær, og lukt av tang, som ute i vest, i dønningshus og tidevann. Yo sí quiero contar cosas inverosímiles, sustentadas seguramente en los documentos, sustentadas en una recreación que aspira a ser lo más rigurosa posible. Y esa ficción puede tomar la realidad, pero luego transformarla en otra cosa. En cambio, en nuestros países, justamente por esta búsqueda de identidad, que es mucho más acuciante en el Ecuador, que hemos dicho, ¿no? El Ecuador no tiene una identidad, tiene varias identidades, ¿no? Alguien tal vez tan provocador como Sergio dijo que la novela histórica como género es una ofensa a la historia y es una ofensa a la literatura.
Es una mesa heterodoxa, que es lo que más me gusta, es una mesa en donde hay editores, escritores, cineastas, y me parece que esta feria del libro necesita como abrirse a otras miradas y a otros lenguajes que no solo sean la mirada un tanto egocéntrica de los escritores que solo hablan de sí mismos. Solo vi el rodaje, era una Bogotá luminosa y llena de unas paredes que yo no había visto, y yo decía, es que esto pues probablemente se va a revelar a diario como lo que es, como un caos indescifrable que va de mal en peor, pero que así mismo permite que uno desarrolle amores y pasiones como en ninguna otra parte. Se llama Bogotá MMX, que busca de alguna manera contar la ciudad. Tanto como esa mujer distraída por su teléfono mientras hacía el amor, a todos nosotros se nos ha olvidado cómo desenchufar, cómo desconectar, cómo entregarnos plenamente a otra persona, o cómo disfrutar completamente de un momento. Y esto no nos sorprende porque este es el mundo en el que vivimos, incluyendo los colombianos, un mundo donde el botón fast forward se quedó atascado, un mundo obsesionado con la rapidez, con conseguir más cosas en menos y menos tiempo. Para muchos de nosotros, cada momento del día parece una carrera contra el reloj, incluso fuera de la oficina, fuera del trabajo. Con la globalización, el proceso de colonización, pero eso vale no solamente por las mafias, también por el narcotráfico, el proceso de colonización se aferma con las rutas de los dineros de los mafiosos. Pero la mafia no podría ser mafia sin tener un pie en la política y en las instituciones y un pie en la economía ilegal. Eso es en la economía legal, perdón. Eso es realmente, esa es la hipótesis que tú nos planteas, eso es realmente lo que los hace una mafia. Y yo me preguntaba si uno es capaz, cuando uno le pasa eso en un país como Colombia y empieza ese viaje interno, ¿sí? Y ese viaje tan doloroso, pues si uno no termina como Primo Levi. Pero a mí no me atrae a nivel de ficción o de sentarme a escribir desde el nacionalismo, por ejemplo. Si a mí los nacionalismos me dan un poquito de urticaria. En el sentido que no toda la literatura colombiana tiene que referirse a la violencia, pero sí debe haber algún marco cultural que refleje de dónde viene para que eso sea además universal. Y yo creo que la literatura que estamos viendo hoy es una literatura un poco amorfa, sin cultura, sin acervos culturales. Son historias un poco como tronchadas, como que no saben de dónde son, de dónde vienen. Esa serie de palabras como asuetos, pues dije, vale la pena que no se pierda. Que en la literatura oral está la vivacidad de la palabra. La palabra siempre fue hablada. La palabra que nos viene de la noche de los tiempos, que no sabemos cuándo empezó, fue siempre hablada. La escritura es un hallazgo reciente en términos de perspectiva histórica.